Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad. Está con nosotros el ex canciller Francisco Laínez, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Laínez, ex arenero, ex miembro del COENA, fue mencionado en la consulta, o fue parte de esta consulta que hizo el Partido de Arena para ser considerado como candidato a la presidencia por el Partido Tricolor. Al final usted sabe ya la historia, fue Norman Quijano el que fue elegido. Laínez anunció su apoyo al ex dirigente también del Partido Arena y ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, el pasado mes de mayo, luego de presentar su carta de renuncia al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Bienvenido, muchas gracias Francisco por estar con nosotros, un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 12. Bueno, muchísimas gracias Romeo, siempre es un gusto poder acompañarlos. Mira, yo quiero comenzar con este tema, ¿no? ¿Qué lecciones son aprendidas o fueron aprendidas o qué lecciones sacas tú de esta situación que se dio al interior del Partido Arena para hacer cronológicamente una situación, un análisis sobre esta situación? Pero obviamente después vamos a hablar sobre esto que se pretende desarrollar, que es un diseño de un plan de inversión, decías tú, y se anunció por ahí la posibilidad de crear el Ministerio de Comercio Exterior. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Qué lecciones aprendiste tú como político, como dirigente del Partido de Arena de esta situación que se dio anteriormente? Bueno, yo creo que el hecho de poder participar en una contienda como esa, que no era una votación, sino que una consulta, en realidad es valiosísimo porque te permite llegar a todos los rincones de la República, cosa que yo ya había hecho en anteriores ocasiones porque he venido trabajando en esto desde hace muchísimos años y en realidad es muy agradable sentir el cariño de la gente, la confianza que tienen en uno y en realidad al conocer de sus problemas, ver cómo ellos cifran sus esperanzas en la experiencia que uno puede tener para comenzar a resolverles los problemas. Yo creo que esa oportunidad ha sido valiosísima y te puedo decir con toda certeza que hay muchísima gente a quien yo aprecio mucho dentro del Partido Arena, verdaderos amigos que están por encima de la política y que pueden en un momento dado no compartir una decisión, pero la amistad se mantiene y el respeto también, porque hemos trabajado juntos durante los terremotos para ir a ayudar a la gente damnificada, especialmente los que estaban en la zona de los Tepezontes, zona de La Paz, San Vicente, Cuscatlán. Estuvimos ahí trabajando hombro a hombro con toda esa gente durante los huracanes. La amistad se mantiene y el respeto también, dices tú. Así es, así es. ¿Te refieres en algo en específico? No, ¿Alusión específica a alguien? Yo te diría que con muchísimos de ellos, especialmente con aquel que tiene madurez y que entiende que alguien en un momento puede disentir o no compartir una decisión y no quiere decir que por el ser el miembro de un partido político se tiene que agachar la cabeza ante cualquier cosa que tú no compartes o consideras que es lo conveniente para el país o para el mismo partido. Debería entender, Francisco, que tú saliste decepcionado o no contento, para utilizar otro término, de la situación interna del partido, ¿no? Bueno, mira, yo fui muy claro en su momento y quizás con esto quisiera ya terminar esta fase porque a mí me interesa más hablar de los problemas de los salvadoreños, pero considero que algunos en la campaña estaban haciendo las cosas quizás no de la mejor manera y no compartía la visión que ellos tenían sobre el partido y el país. Es más, debido a eso, creo que diferentes actores políticos se fueron alejando del partido y la campaña cayó en tal problemática que en el mes de mayo llega el presidente Flores y tiene que hacerse cargo de la campaña, tiene que reagruparlos y enfocarlos para retomar el rumbo y detener la caída que traía la candidatura de ese partido. Entonces, creo que lo que yo estaba señalando en ese momento era precisamente lo que estaba pasando y un par de semanas después deciden en realidad ver cómo se puede retomar el rumbo. Francisco, ¿por qué tú aceptas o qué análisis haces tú para aceptar este reto junto a Elías Antonio Saca? Bueno, primeramente porque creo que el país ya no puede seguir en este clima de polarización. Debemos de comenzar a construir puentes, a crear consensos y a buscar que prive en realidad el interés de las mayorías y de los ciudadanos más pobres para que en base a eso comiencen las discusiones que deben haber entre los salvadoreños y los políticos y que se comience en realidad a crear un plan de país, a crear un nuevo acuerdo nacional.
Y el único candidato al que yo he visto hablando de un gran acuerdo nacional es a Tony Saca. Y creo y estoy totalmente convencido que después de los acuerdos de paz, los cuales fueron muy buenos porque permitieron terminar una guerra y sentar las bases para una nueva institucionalidad, creo que cumplieron su fin. Pero ahora debemos ir más allá. Debemos de buscar ponernos de acuerdo sobre temas como la educación, la salud, la seguridad, y entonces construir una visión de país a largo plazo para que cada 5 años que hayan elecciones, lo que haya es un cambio de gobierno y no necesariamente un cambio de sistema. Y creo que los salvadoreños nos merecemos eso. Francisco, quiero, antes de pasar al tema del diseño de un plan de inversión y el impacto que tendría esto, yo creo que la pregunta es obligatoria, ¿no? Tú estás ahora haciendo fórmula con una persona que de alguna manera, y así trascendió a los medios, tuviste algunas diferencias, digo, en procesos anteriores, en elecciones anteriores, ¿no? Así es, y lo reconozco, porque nunca he sido una persona que baja la cabeza cuando no estoy de acuerdo con algo. Y yo creo que esa debe de ser una cualidad que debemos de buscar en los políticos, porque hay muchos que solo dicen que sí y que todo está bien, cuando en realidad debe de existir la valentía de decir, miren, yo no estoy de acuerdo en esto por tal y tal razón. Ahora, uno no se puede quedar clavado en eso, Romeo. Y te digo por qué. Si nosotros nos hubiéramos quedado clavados en que no se podía firmar un acuerdo de paz porque los previamente alzados en armas mataron, pusieron bombas o destruyeron puentes o lo que fuera. O viceversa, ¿no? O viceversa, entonces no hubiéramos podido sentar las bases de una nueva democracia en nuestro país. Nosotros debemos de poder estar sobre nuestras diferencias, superarlas con madurez y entender que si queremos cambios en nuestro país, el cambio tiene que venir de adentro también. ¿Por qué no fue posible superar esas diferencias al interior del partido? ¿O ya no eran diferencias, eran más que diferencias al interior del Partido Arena? Mira, lo que pasa dentro del Partido Arena en su momento es que, y hay que entenderlo, cuando alguien no desea que tú estés colaborando, pues hay que entenderlo también, pues, y dejar que ellos hagan las cosas como le estimen conveniente, aunque uno no comparta y crean que pueden complicarse y al final hacerle daño al país. O sea, para superar las diferencias hay que estar dos de acuerdo. Correcto, para superar las diferencias hay que estar dos de acuerdo. Y eso es lo que necesita nuestro país. Necesita que en la Asamblea Legislativa, lejos de estar discutiendo sobre las diferencias, se empiecen a discutir sobre los puntos de convergencia. Eso es lo que necesitamos los salvadoreños, tender puentes, buscar puntos de entendimiento y lograr que en base a eso empecemos a resolver los problemas que aquejan al salvadoreño día a día. Aquel que no tiene agua ni luz, o aquel que no tiene un empleo, o la falta de seguridad. A ver, en el país se ha roto paradigmas en torno al papel del candidato a la vicepresidencia y en torno al vicepresidente de la República, ¿no? Obviamente ese es un escenario hipotético el que voy a plantear, como sucede con cualquiera de los candidatos a la vicepresidencia o los partidos políticos. Digo, se rompe o se ha roto paradigmas en términos del papel que ejerce el candidato a la vicepresidencia. Y la gente debe de escuchar, ¿no? ¿Cuál sería como el rol suyo, Francisco, si ganara unidad las próximas elecciones? ¿Cuál sería el énfasis? Diseño de un plan de inversión. ¿Con qué componentes? ¿Con qué propósito? ¿Qué impacto tendría esto? ¿Cómo se puede articular un plan de inversión? Bueno, mira, primero tiene que ser un plan integral y esto obedece a nuestras pláticas con el expresidente Tony Saca, en donde al hacer el planteamiento e invitarme para que lo acompañara en la fórmula presidencial como candidato a la vicepresidencia, hablamos de la importancia que el vicepresidente tuviera un rol activo y no sustitutivo. Primero porque creo que es bien importante poner las capacidades y experiencias al servicio de los salvadoreños. Segundo, porque siempre he sido una persona que le gusta ser propositiva y colaborar y estar en un lugar en donde los resultados puedan ser medibles. Y creo que la población se merece eso también. Y es por eso que empezamos a hablar de los temas económicos y de la necesidad de tener a un vicepresidente que esté a cargo de esos temas y que esté promoviendo activamente tanto la inversión extranjera en el país, así como la local. Porque para crecer y generar nuevos empleos
necesitamos generar la confianza de los que ofrecen trabajo aquí en El Salvador y de los que podrían venir a generar empleo aquí en El Salvador. Porque El Salvador necesita tener mayores ingresos para cubrir las necesidades de los programas sociales. Necesita tener mayores ingresos para dotar de más herramientas y mejores sueldos a la Policía Nacional Civil y por ende poder tener más efectivos. Necesita más ingresos para poder mejorar la calidad de la educación y no solo poder dar los paquetes escolares y el vaso de leche. O sea, necesitamos ir más allá. Entonces, para que eso se dé, necesitamos en el país generar certeza, confianza y una relación armoniosa con los sectores que ofrecen trabajo. Entonces nosotros trabajaremos con un equipo del más alto nivel en donde tendremos gente que ha trabajado en banca de inversión internacional, en gente que tiene experiencia con empresas internacionales para diseñar un plan que permita a El Salvador convertirse en un lugar atractivo para la inversión. Tenemos mano de obra muy buena aquí y tenemos que trabajar luego en tener mano de obra calificada para el tipo de empresas que quisiéramos que vinieran al país. Entonces esto tiene que ser un plan integral que va a tener que ver con educación, qué carreras tenemos que promover para capacitar a estos jóvenes y qué clima de negocios tenemos que generar en el país con seguridad jurídica, con seguridad física y con un régimen de incentivos para que ellos puedan venir a El Salvador. El hecho que tú hayas sido ministro de Relaciones Exteriores abona, colabora, te ayuda en este propósito que pretendes desarrollar. Por supuesto que sí. Conozco a los actores políticos internacionales, a los organismos internacionales. Ya hay una relación, existe confianza. No tengo que ir a construirla o aprender sobre ello. Y creo que la visión es tener un equipo con las mejores capacidades, sin importar su ideología, porque aquí tienen que ser las mejores personas y ellos van a venir, vengan de donde vengan, a sumarse a este esfuerzo que no excluye a nadie. Esto llevaría, Francisco, entiendo, a la creación del Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Hemos hablado. Es un propósito. Esto no es más burocracia. Explícame por qué la creación de una institución como esta no significaría más burocracia para nuestro país y un gasto extra para nuestro país. No, porque tomaría diferentes instancias que ya existen a nivel gubernamental y lo elevarían al rango como Provesa al rango de comercio exterior, ¿verdad? Para poder contar con las herramientas necesarias que te permitan en realidad realizar tu trabajo tal como se debe. No es lo mismo que tú internacionalmente estés llegando con un gerente, por ejemplo, de Provesa que te viene a promover el país, a que tú llegues con un ministro. Las puertas se abren de manera diferente, o con un viceministro. Entonces, todo esto sin que necesariamente se vaya a crear más burocracia. Lo que tenemos es que darle prioridad a lo que se necesita, porque por el otro lado, a los salvadoreños les debemos de dar la posibilidad de renovarse, de capacitar a su mano de obra, de tener las facilidades para convertirse en actores más competitivos en este mundo globalizado. Y yo creo que el gobierno puede jugar un rol en ese sentido, porque si lo hacemos, quien se va a ver beneficiado es el trabajador salvadoreño, con más y mejores empleos. ¿Cómo has visto hasta ahora el clima de inversión, el país como atractivo de inversión para las empresas obviamente internacionales? Mira, a mí me entristece mucho ver que El Salvador, después de liderar los esfuerzos a nivel centroamericano y hemisférico en atracción de inversiones, ha decaído y hoy estamos a la saga de toda Centroamérica. Y esto definitivamente que se debe a muchas incongruencias que han habido en el gobierno actual, en donde tal vez un funcionario te dice que vamos a desdolarizar, el otro te dice que no, que se va a mantener la dolarización. Y esas son señales contradictorias que no le gustan a ningún inversionista, tanto local como internacional, porque genera incertidumbre, genera intranquilidad y nadie quiere arriesgar su dinero cuando no está seguro cómo van a ser las reglas del juego. ¿Cuáles son, Francisco, a su juicio, las principales debilidades que tiene el país? ¿Es la creación de empleos, la falta de creación de empleos, el tema de la inseguridad? ¿Cuál sería como el punto de arranque, digamos, para mejorar la situación y el clima de inversión de nuestro país? Yo creo que ¿No es cuestión de leyes, por ejemplo, de más leyes, de diseño de leyes? Bueno, yo creo que debe de haber un plan de incentivos específico en base a las fortalezas que el país tiene y que vamos a
a comenzar a analizar y a diseñar dentro de un plan que presentará el Movimiento de Unidad para en realidad decirle a la nación sí se puede hacer, sí logramos nosotros unir a todos los salvadoreños. Esto es posible y podemos tener ese crecimiento. Pero yo creo que es necesario en realidad que un gobierno genere certeza. Si un gobierno no genera certeza, es muy difícil, aunque tengas todo lo demás, que pueda venir inversión al país. Luego, si no tienes seguridad, también es muy difícil. O sea, que tiene que ser un plan integral que cubra todos los aspectos que son fundamentales para un inversionista. Y luego tiene que haber una relación muy cordial con el sector que produce los empleos. No puedes estar peleando con los que tienen la capacidad de estar generando más y mejores oportunidades. Debes de tener una relación de respeto mutuo, pero una comunicación fluida y constante que permita en realidad entender sus necesidades, que ellos entiendan la del gobierno y juntos construir una plataforma que permita en realidad ese crecimiento. Yo lo entiendo porque yo he sido miembro de ASI, he sido director de ASI, comprendo los problemas que tienen los industriales en este país, he sido socio de la Cámara de Comercio, entiendo los problemas que ellos tienen, ¿verdad? He sido miembro de ANEP, he sido miembro de un gabinete, entiendo el punto de vista desde el lado de la administración pública y también he trabajado en organismos internacionales. Por lo tanto, también entiendo qué es lo que los organismos internacionales requieren y necesitan para poder facilitar fondos. Entonces creo que el cúmulo de todas esas experiencias pueden servirle a los salvadoreños y aquí humildemente estoy ofreciéndolas para poder ayudar a El Salvador. Tú mencionas un plan de incentivos. Muchos gobiernos hacen eso precisamente. Entiendo que en esta administración algunos incentivos se han dado, o se han desarrollado, se han puesto en marcha. ¿Qué tipo de incentivos necesita, además de crear el clima adecuado de inversiones, además de tratar de reducir los niveles de delincuencia o de crear este clima o de propiciar las leyes más adecuadas? ¿Qué otro tipo de incentivos pueden darse para que para que haya primero inversión de los nacionales, si es que no la hay, y de la internacional? Bueno, yo creo que tiene que haber dentro de esos incentivos una banca de desarrollo que te preste en condiciones favorables para todo aquello que va a generar empleo, que va a facilitar y puede estar focalizado en aquellas áreas que necesitan desarrollarse. Y por eso es tan importante lo que se puede hacer y que va a facilitar el Fomilenio 2, porque va a tener un énfasis específico en la zona costera. Entonces pueden haber programas especiales diseñados para que estos proyectos vayan aunados a lo que se va a invertir en la zona costera y que dote a esa zona de capacidades y posibilidades adicionales para que se pueda en realidad traer industria y empresas a esta zona que pueden estar cerca del puerto de Cutuco o cerca del aeropuerto nacional de Comalapa, internacional de Comalapa, y que esto permita a los pobladores de esa zona en realidad tener mayor acceso al empleo y mejores oportunidades. Francisco, ¿es Elías Antonio Saca la persona o una de las personas que puede generar confianza en el empresariado de nuestro país? Yo creo que tiene que ser un equipo. Ajá. Aquí debemos de dejar atrás los personalismos, Ajá, sino que debe de tenerse muy claro que es la experiencia, la capacidad y los equipos que se pueden conformar los que pueden hacer la diferencia para los ¿Sabes salvadoreños? por qué te pregunto esto? Me da la impresión de que alguna buena cantidad del empresariado salvadoreño, no estoy diciendo todos los empresarios, ni estoy hablando de grandes, pequeños ni medianos, tiene una orientación político-partidaria, tiene una preferencia político-partidaria y no sé si esté en el ánimo de trabajar con una persona o con un equipo, como tú dices, que sería lo ideal, que no es de su preferencia en este momento. Bueno, mira, gracias a Dios vivimos en un país democrático y libre en donde el empresariado que decide ser político partidario tiene esa potestad. Y está bien y lo puede hacer y tiene el derecho de hacerlo y nadie debe de criticarlo. Ahora, yo considero que los empresarios de este país son muy buenos, son quizás de los más agresivos en toda Centroamérica en el buen sentido, que son buenos empresarios, que son personas de visión, y a mí no me cabe la menor duda que en el momento que algunos de ellos vean que aquí está la oportunidad
de darle a El Salvador un gobierno que va a crear consensos, que va a generar un plan de nación o un gran acuerdo nacional. Ellos van a ser pragmáticos y van a apostarle al que mejor pueda resolver los problemas del país y del Salvador. Y creo que para esto, para los problemas que El Salvador tiene, necesitan a alguien que tenga liderazgo comprobado y que pueda en realidad resolver los problemas del país. Que los conozca, que los entienda y que además tenga la fuerza interior para poder llevar esos cambios a cabo. Entiendo que ha crecido incluso la plataforma, ¿no?, empresarial en el país. Así es. Se ha diversificado incluso. Correcto. Entonces, yo respeto y claro, cada quien es libre de poder, si así lo considera conveniente, apostarle o involucrarse directamente o partidariamente. Fíjate que le he hecho esta pregunta a otros candidatos a la vicepresidencia e incluso a los candidatos a la presidencia. Bueno, ¿cómo enfrentar esta situación del país de un día para otro? Porque esta cuestión ganas y asumes prácticamente al siguiente día, por decirlo de esa manera, ¿no? En una situación fiscal que es reconocida incluso por la actual administración. De hecho, le decía al secretario técnico, mire, está cubierta las necesidades en el presupuesto general de la Nación del próximo año de los programas sociales, por ejemplo. Pero incluso en ese presupuesto no va el tema del escalafón porque no hay plata, porque no alcanza la plata. Entonces decía, ¿cómo asumir esos primeros meses, si tú quieres, de responsabilidades fiscales, de responsabilidades de programas sociales y de financiamiento de muchas cosas, ¿ya?, mientras se reactiva la economía? Porque es cierto, o sea, no hay que mentirle a la gente tampoco. Para reactivar la economía no es por decreto, lleva su tiempo, tiene que mandarse señales fuertes. Correcto. Incluso generar esa especie de confianza que no se logra de la noche a la mañana, ¿no? ¿Tiene el equipo de unidad, tiene la idea de cómo enfrentar esa situación de entrada? Por supuesto, por supuesto. Y mira, te digo, de entrada te puedo decir, estamos quizás a 9 meses de cuando sería la toma de posesión y hay casi alrededor de $2.000 millones que no han sido ejecutados, que están ahí. Y un equipo con experiencia puede de manera inmediata ver cómo puede hacer uso de esos fondos y comenzar a resolver. Tocando brevemente el tema de los escalafones, yo creo que estos deben de ser respetados. Es un acuerdo al que había llegado el gobierno con los empleados y el Movimiento de Unidad ha hablado con los diputados del movimiento para que ellos en la Asamblea Legislativa lleguen y apoyen esto, porque debemos de cumplir con los trabajadores y además es un acuerdo y eso te genera certeza jurídica. ¿Por qué vas a decir un año, hoy no se los puedo pagar, el otro sí? Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que es responsabilidad del gobierno encontrar los fondos y ser creativo para ver cómo se puede hacer. Pero volviendo a tu pregunta de qué tendría que hacerse el 1 de junio, te voy a decir, y yo que he sido funcionario público, es lógico y no es fácil llegar a un puesto público porque tienes que aprender y tienes que conocer el manejo, las interioridades del gobierno, las limitaciones y qué es lo que se puede hacer. Este equipo va a llegar y desde el primer día el presidente va a ser presidente, porque ya no tiene que llegar a aprender. Y eso es una enorme ventaja cuando estamos en una situación tan complicada como la que tenemos ahora. O sea, él va a ser presidente desde el primer día, no va a tener que pasar por un proceso. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, pero antes Cristóbal Ayala se encuentra en la Alameda Roosevelt para comentarnos cómo está el tráfico vehicular. Cristóbal, ¿cómo te va? Adelante. Gracias, Romeo, un gusto saludarte nuevamente y por supuesto también a Francisco Laínez, tu invitado en el estudio principal de Hechos AM. Información importante, un autobús de la Ruta 79 impactó contra un árbol en las cercanías del Parque Cuscatlán, específicamente a la salida del laboratorio central del Ministerio de Salud. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo el autobús se mantiene a esta hora y precisamente comentarte, Romeo, y a todos los amigos televidentes que según lo manifiestan las autoridades y algunos testigos, al parecer la responsabilidad recae sobre el conductor de un vehículo placas nacionales que al salir del parqueo del laboratorio central hacía un viraje indebido y según lo mencionan por el conductor del autobús, por tratar de esquivar al vehículo que salía del Ministerio de Salud, impactó contra el árbol. Importante para los que se preguntan si hay personas lesionadas, el conductor pues a Dios gracias
según lo manifiestan las autoridades, no se resultó ninguna persona lesionada. Esto debido a que por la hora de menor tráfico se mantenía la ruta, iba prácticamente vacía. El conductor pues no se mantiene en el lugar y tampoco ha querido dar declaraciones, a pesar de que la responsabilidad, según lo manifestábamos, no recae sobre él. Ahí estamos viendo cómo se mantiene la unidad del transporte colectivo a esta hora. La policía de tránsito pues se ha hecho presente al lugar, el tráfico bastante fluido. Sí, algunas personas que generan un poco de carga vehicular, las que intentan ver precisamente qué es lo que pasó. Y aparte de eso también los que intentan ingresar al Ministerio de Salud, pues los peatones y conductores que intentan ingresar son los que también están generando carga vehicular en la zona. Ahí estamos viendo el árbol precisamente todo completamente derribado por el autobús. El autobús resultó con graves daños materiales, ahí lo estamos observando y por supuesto el tráfico a esta hora se mantiene fluido. Eso era parte de lo que teníamos. Regreso entonces 7 de la mañana ya con 25 minutos. Regreso vamos a una pausa y al volver más información en la entrevista de Hechos AM. Francisco Laínez, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad, está con nosotros esta mañana conversando sobre sus propuestas, sus ideas de cómo reactivar la situación o la economía del país. De hecho, se habla de lo que decíamos al principio, del diseño de un plan de inversión que llevaría a la creación de un Ministerio de Comercio Exterior. Bueno, está la fase, los partidos políticos en este momento, Francisco, de presentar sus planes de gobierno. Ya lo ha hecho el partido Frente Farabundo Martí, lo hizo hace algunos días el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, creo que fue esta semana que lo presentaron. Y quisiera escuchar algunos comentarios de tu parte respecto a estas propuestas de los partidos, ¿no? Ya que hablamos un poco de lo que ustedes están proponiendo a grandes rasgos, digo. Bueno, mira, no conozco completamente todo el programa que ha presentado el partido Arena. Lo que te puedo decir es que Miguel Ángel Simán es una persona muy honorable, muy correcta, a quien respeto mucho. He conocido más a su hermano Javier, con quien hemos sido buenos amigos, y creo que es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Pero a mí me hubiera gustado ver al candidato presidencial de ese partido poder presentar el plan de gobierno que él quiere llevar a cabo y que lo hubiera podido defender ante una conferencia de prensa. Porque yo no dudo de la capacidad de Miguel Ángel. Como te digo, es una magnífica persona, pero yo creo que aquí los electores quieren ver el conocimiento y la profundidad de sus candidatos y cómo se manejan, cómo entienden esos temas y cómo pueden resolver todos esos temas. Esa es la opinión que tienes. Y del otro programa, de la propuesta del partido Frente Farabundo Martí. Creo que no comparto, no es que creo, no comparto muchísimas de las cosas que contiene el plan del partido Farabundo Martí, del FMLN, pero hay muchísimos salvadoreños que posiblemente se sientan identificados con ello. Por eso yo creo que los salvadoreños se merecen un debate. Se merecen un debate porque eso les permitirá escuchar a sus candidatos, conocer sobre las propuestas, verlos, entender si tienen la capacidad y al mismo tiempo poder formarse una mejor opinión de cómo están preparados para llegar a gobernar el país. Yo creo que los salvadoreños se merecen esa oportunidad. Hablemos de encuestas. ¿Cómo estás viendo los resultados, los números de las encuestas? De hecho, el día de ayer conocíamos una encuesta de un periódico de nuestro país, pero hay una diversidad de encuestas, ¿no? ¿Ves posibilidades fuertes de irse a una segunda vuelta, de que Unidad puede entrar a una segunda vuelta? Nuestras encuestas internas nos dicen que tenemos muy fuertes posibilidades de llegar a una segunda vuelta, y al llegar a una segunda vuelta, todas las encuestas te dicen que el Movimiento de Unidad gana. Hay infinidad de encuestas aquí en este país, algunas con fin electoral, ¿verdad? Yo no voy a descalificar ninguna, pero lo más importante de todo esto es que todas te están diciendo que en segunda vuelta Tony Saca y Pancho Laínez le ganan a cualquiera de las otras dos opciones. Francisco, ¿qué adhesiones vienen tras tu llegada a Unidad? ¿Qué movimientos se podrían desprender de todo esto? ¿Qué arrastras contigo, ¿no? En el buen término. Bueno, mira, yo debo de ser muy humilde en este sentido y decirte que poco a poco la gente se va a ir sumando al ir viendo la calidad de las propuestas
que aquí no habrán insultos ni descalificaciones, porque el país no puede seguir sumido en una guerra de ataques, de calumnias y de resentimientos que no abonan en nada la solución de los problemas de los salvadoreños, porque esta gente que se dedica a hacer eso, en realidad busca culpables y no soluciones. Aquí tienes una fórmula que está comprometida con el país, que está clara con las necesidades de los salvadoreños, que va a trabajar por aquel salvadoreño olvidado, que va a generar empleo, crecimiento y desarrollo para el país, y que a mí no me cabe la menor duda que de diferentes visiones o opciones políticas se van a ir sumando más personas, porque quieren a un país que esté despolarizado, que busque entendimientos y más que todo que genere confianza para poder tener ese crecimiento, esos empleos y esas oportunidades de mayores ingresos para el gobierno, para que pueda haber seguridad, certeza, educación, más salud y mejores oportunidades para los salvadoreños. ¿Tú vas a regresar a los municipios, a los departamentos? ¿Vas a estar a la par del candidato a la presidencia haciendo lo que es lógico, ¿no? Campaña política. Correcto. Electoral. El día de hoy vamos a San Miguel. Estaremos primero en Moncagua y luego en la noche estaremos en unas visitas casa por casa en algunas colonias de ahí de la ciudad migueleña. Al día siguiente también estaremos trabajando en Oriente y andaremos a lo largo y a lo ancho del país. Ya lo he recorrido en muchísimas ocasiones y lo seguiré recorriendo. Y yo creo que poco a poco iremos viendo cómo esta gente de diferentes visiones políticas se sumarán a este proyecto. Francisco, ¿cómo crees tú que te ven los areneros? Digo, no estoy hablando de la cúpula del partido, estoy hablando de los militantes del Partido Arena. Bueno, hay diferentes opiniones al respecto. Hay algunos que no les hubiera gustado que yo tomara esta opción. Hay quienes la aplauden y ven la valentía de no haber bajado la cabeza. A la gente no le gusta los que se humillan ante otros y bajan la cabeza. Y otros que posiblemente lo ven con preocupación. Hay diferentes reacciones. Pero a mí no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa son los problemas de los salvadoreños y de todos, no solo los de un partido político en particular, y cómo podemos resolverlos aunando esfuerzos y unificando criterios. Fíjate que siempre he insistido sobre esto, ¿no? Sobre cuáles son, ya que tú quieres regresar a las propuestas, sino hablar un poco de esto que pasó anteriormente, o de cómo te ven, por ejemplo, los militantes del Partido Arena. Ciertamente, ¿no? Debe haber distinta posición o visión sobre eso. Pero y hay que respetarlo. Ya que quieres volver al tema de las propuestas, quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás viendo la posibilidad? ¿Qué tanto serviría para reactivar la situación económica del país, la economía del país, el tema del puerto, del aeropuerto, Fomilenio, por ejemplo, y otras iniciativas que, según entiendo y por lo que dijo el secretario técnico de la presidencia, van a quedar algunas terminadas? Le pregunté si el puerto de la Unión iba a quedar en marcha, me dijo que sí, me dijo que Fomilenio va a quedar avanzado, que ellos van a ejecutar una parte, unos 30, no sé cuántos millones, pero que el resto lo ejecute el próximo gobierno. ¿Es esto los arranques que debe tener el país, real? Por supuesto, claro, y son necesarios. El puerto de Cutuco ya debería de haber estado concesionado. Si logran concesionarlo antes del 1 de junio, pues qué bueno, y trabajaremos con eso para lograr sacarle el mayor provecho. Fomilenio debería de estar funcionando a la mayor brevedad posible, porque mira, cualquier atraso que se dé con la aprobación de Fomilenio no afecta al partido de gobierno ni afecta al presidente Funes, afecta a los salvadoreños que están esperando los proyectos de desarrollo en esa zona. Entonces, para mí esto debería de aprobarse a la mayor brevedad y lograr que en realidad se empiece a dinamizar la economía en esos sectores. La ampliación del aeropuerto debe de darse también a la mayor brevedad posible, y todo esto va a colaborar porque serán parte de un andamiaje de un plan general de inversión que facilita invertir en El Salvador, porque tiene puertos y aeropuertos que en realidad, al ser muy buenos, permiten exportar a cualquier parte del mundo sin mayores problemas. Deberíamos de esperar de un ex canciller de la República que tenga una propuesta también sobre cómo canalizar los recursos
y las buenas intenciones que tienen los salvadoreños en el exterior para poder invertir en nuestro país. ¿Habrá alguna propuesta concreta más allá de un Ministerio de Comercio Exterior, no? Correcto, sí. Y cuando yo te hablaba de incentivos, creo que debe de haber algo para los salvadoreños que día a día envían remesas y que queremos que vayan enfocadas al área productiva, no solamente al área de consumo. Y es por eso que debemos de buscar un mecanismo que permita darle opciones a ellos para que vengan a invertir en nuestro país, porque es más fácil que un salvadoreño que quiere a su país, que ha sido muy exitoso al haber emigrado, que tiene muchísimo dinero, que él venga, invierta en El Salvador, a convencer a una persona que no ha nacido en nuestra tierra patria. Claro que lo pueden hacer, pero es muchísimo más fácil alguien que tiene aquí en su corazón, tiene ese pedacito de El Salvador, porque nosotros nos podemos ir de El Salvador, pero El Salvador nunca se puede ir de nosotros. Decía, Francisco, ¿hay más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores un plan, o se está trabajando un plan, una propuesta de canalizar esto realmente? Así es, así es. Sí, nosotros creemos que se debe de actuar con muchísima responsabilidad, que se debe de actuar con muchísima sensatez al crear este plan y se debe de contar con la gente más capacitada, que tiene la experiencia y sabe qué están haciendo los otros países para generar inversión. He hablado con Marisol Argueta, que trabaja en el Foro Económico Mundial, tú sabes, que ha estado muy involucrada en el tema de inversiones en Latinoamérica. Hemos discutido sobre cuáles son los mecanismos. He hablado con el vicepresidente de una banca de inversión en Nueva York ya al respecto. Hemos estado en contacto desde que fui nombrado sobre qué es lo que están haciendo otros países en Europa del Este que han sido muy exitosos en atraer inversión. He hablado con el ex vicepresidente de Motorola, que ahora está trabajando también en proyectos de inversión sobre qué es lo que los ha llevado a invertir en otros países. Yo comencé desde el primer día a trabajar en esto y a buscar cómo resolvemos los problemas. Ese será el reto principal, según lo has conversado, dices, con el candidato a la presidencia. Así es. El tema de la inversión. Ese será uno de los retos principales. Oye, ¿por qué otros países nos han llevado la ventaja? Son países que tienen también, sin duda, niveles de delincuencia, ¿no? Un ejemplo es Guatemala, Honduras también tiene niveles de delincuencia, pero son países que han crecido un poco más que nosotros. Nicaragua, bueno, no tiene los niveles de delincuencia, pero es un país que podría decir tú de repente, es un país que está bajo el dominio de los comunistas, que es un término que ya está bastante quebrantado, desfasado. Pero ¿qué han hecho esos países que no lo hemos hecho nosotros? Bueno, hay una cuestión tensa, podrías decirme tú, con el empresariado, pero no es una situación tan tirana, ¿no?, como lo plantean algunos miembros de la empresa privada. Bueno, yo te diría que en el caso específico de Nicaragua, ya que tú lo tocas, la relación entre el presidente Ortega y la mayor parte del empresariado es muy armoniosa. Trabajan conjuntamente con él, posiblemente no estén de acuerdo en algunas medidas de corte socialista, pero sin embargo el sector privado ha seguido trabajando armoniosamente y ha logrado crecimiento y han logrado atraer inversión extranjera. Entonces, parte clave del éxito en todo esto es una relación de mutuo respeto. Y esto es bien importante, la palabra que te estoy diciendo, de mutuo respeto entre el sector privado y el gobierno, porque no puede estar los intereses de uno sobre los del otro. Pero a través de ese mutuo respeto, la creación de diferentes consensos y proyectos de ley que sean mutuamente beneficiosos y que al final redunden en más empleos y mejores oportunidades para los salvadoreños. Y es por eso que debemos de trabajar con ellos, porque también debemos de capacitar a la mano de obra local y dotar a los empresarios salvadoreños de capacidades que les permitan, capacidades adicionales, porque sí considero que son muy capaces, de que les permitan ser más competitivos y que a través de esa mayor competitividad ellos puedan en realidad lograr crecer y desarrollarse, porque eso va a redundar en más y mejores empleos. O sea, esta es una cadena. Si todos trabajamos unidos y nos entendemos y nos respetamos, porque el interés de uno no va a privar sobre el del otro, vamos a lograr salir adelante. ¿Cómo ha sido esta relación anteriormente? Tú mencionas una relación necesaria de mutuo respeto. ¿No se ha dado esa relación anteriormente? Bueno, yo creo que en este momento, con el gobierno del FMLN,
no es que no haya una relación de mutuo respeto, no hay relación. Lamento decirlo y creo que es difícil para el país, pero no hay relación. Y eso no abona en nada a una buena inversión, tanto local como extranjera. Bueno, hacemos la segunda pausa comercial. Vamos a regresar para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana Webb está lista. Volvemos. Bien, vamos ahora a conocer sus comentarios a través de las redes sociales. Roberto Salazar dice: señor Laínez, de ganar en el 2014, ¿qué harán para recuperar la Isla Conejo? Pregunta. Raúl Velasco hace una pregunta similar a la de Gustavo Melara. Dice: hay que preguntarle por qué cuando estaba en Arena, Saca votó por Rodrigo Ávila y no por él. Luis Hernández dice: creo sostenible, que si cree, mejor dicho, sostenible, esta es una consulta para él, cree sostenible la gratuidad en salud y la entrega de paquetes escolares, así como la aplicación de aumentos y escalafones a los empleados públicos en los próximos 5 años con el endeudamiento progresivo y el PIB actual. Pregunta. También acá hay otras interrogantes, Romeo. Por ejemplo, Luis Hernández dice: ¿qué estrategia concreta plantearía para mejorar el ingreso de capital a las arcas públicas, aparte de las ya viejas conocidas? Evadir la evasión fiscal, reactivar el agro y atraer la inversión extranjera, pregunta. También acá dicen Raúl Paul dice: ¿y qué es lo que van a hacer con la delincuencia y los asesinatos? Pregunta. Gandhi Aguilar: ¿por qué la campaña sucia va dirigida solo contra Arena y el FMLN no la ha hecho? Todos bien gobernando. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Dice otra de las interrogantes. También acá Eric Suster dice: no es candidato ya que no se han inscrito todavía al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo lo hará y por qué partido? Y José Luis Franco le consulta: ¿por qué dejó Arena? Regreso contigo, Romeo. Gracias, Roxana. ¿El tiempo suficiente o el necesario, digamos, para que puedas contestar algunas de las interrogantes? Ok, bueno, a Roberto, que preguntaba sobre lo de la Isla Conejo. Mira, este es un tema bien complejo. El Salvador tiene lo que necesita y la documentación para demostrar que es propia, y estoy totalmente convencido que se debe de luchar por los medios y por los canales diplomáticos para buscar un entendimiento sobre esto y que se respete la territorialidad salvadoreña. En su momento se deberá tomar las decisiones pertinentes y buscar que las partes se sienten a dialogar al respecto. Y sí, la Isla Conejo nos pertenece a nosotros. Gustavo Melara, que por qué Tony Saca eligió a Rodrigo, pregúntenselo a él, ¿verdad? Yo tengo la certeza de que lo que nosotros hemos platicado ha sido superado, y creo que por el bien del país los diferentes actores políticos y las diferentes actores políticos deberían de sentarse y poder superar sus diferencias. El Salvador lo necesita y se lo merece. Que si la gratuidad de... ¿Es posible mantener la gratuidad? Yo creo que debemos de mantener y seguir manteniendo los programas sociales. Y debemos de asegurarnos que el gobierno sea responsable y venga a mantener lo del escalafón. Si no lo hicieron es porque no previeron esta situación, lo cual no es correcto, pero se le debe de cumplir a todos los trabajadores. En el tema de la campaña sucia, yo comparto esta situación. Creo que deben de centrarse los partidos políticos en una campaña propositiva, deben de hablar de sus propuestas y deben de demostrar por qué su candidato es mejor versus los otros candidatos, y hablar que por qué sus propuestas son mejores versus las otras propuestas. Aquí ya el salvadoreño está cansado de descalificaciones, de falta de respeto y de campaña sucia. Yo creo que los salvadoreños se merecen, Romeo, en realidad, una campaña que les permita conocer cuáles son las cosas que van a hacer, los programas que van a llevar a cabo para resolver los problemas de los salvadoreños. Y con la última pregunta, que ¿cuándo nos vamos a inscribir? Nos vamos a inscribir en la última semana de octubre, posiblemente 29 o 30, en esos días lo vamos a hacer.
¿Por qué partido político? Todavía no he tomado la decisión, estoy analizando. He tenido ofrecimientos por parte de los 3 partidos políticos que conforman el movimiento de unidad. La ley exige que uno debe de estar inscrito en un partido político. Entonces voy a analizarlo seriamente y tomaré la decisión en base a lo que convenga más a los intereses de unidad. Francisco, ¿tú estás abierto para el debate, dispuesto al debate? Por supuesto que sí, y yo te diría que los salvadoreños se merecen la oportunidad de oír las propuestas, las intervenciones de los candidatos, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia, para que puedan ellos apreciar la capacidad, el conocimiento y el entendimiento de los problemas, porque al final la decisión debe de ser basada en algo razonable. Te pregunto esto porque para el domingo 27, en el programa de los domingos que se llama Destino 5500, es nuestro programa político electoral, tengo confirmado, ayer lo confirmé con René Portillo Cuadra y me dijo, por supuesto, agéndalo ya y estamos listos. Te lo voy a preguntar públicamente a ti. ¿Aceptas venir el domingo 27 al programa Destino 5500? Claro que sí. Ok. Y a discutir propuestas para salvadoreños. Entonces, nada más me queda decir que voy a invitar a Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Farabundo Martí. Ojalá que pueda venir. Si no pudiese venir Óscar Ortiz, pero ya tengo la confirmación de 2 candidatos a la vicepresidencia, pues voy a invitar a alguien más de los otros partidos, ¿no? De los otros partidos que están en contienda. Pero espero que Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Farabundo Martí, puede estar también ese día 27, domingo 27, en Destino 5500. Y Romeo, me encantaría, y también me encantaría que pudieras invitar en otra ocasión a los candidatos a la presidencia. Con gusto. Lo que pasa los salvadoreños se lo merecen, yo creo que sí. Y encantados, ¿no? Sí. Este programa Destino 5500 puede ser el escenario perfectamente para hacer un debate con los candidatos presidenciales también. Así como van a venir los candidatos a la vicepresidencia, podemos también intentarlo, digo. Entiendo que es un poquito más complicado, ¿verdad? Sí. Pero, como tú dices, los salvadoreños merecen tener debates de cara a las próximas elecciones. Sí. Francisco, muchas gracias. Agendo ya entonces, domingo 27 contigo y ¿a qué René hora Portillo. Sería? A las 7 de la noche, René Portillo Cuadra está confirmado, digo, y tú lo acabas de confirmar para el domingo 27. Las disculpas de haberlo hecho públicamente, pero creo que es la forma más transparente de hacerlo. Así es, y también ahí se demuestra la valentía de aceptarlo. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Suerte en esta contienda electoral. Vamos a hacer una breve pausa. Gracias por habernos acompañado. Bueno. Volvemos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó